de Travis Walton. Este fue un tipo que trabajaba en Arizona cortando árboles y un día le pasó una tragedia bien fea que fue adoptado por un platillo volador, un UFO, y fue una de las historias basadas en historia verdadera que fue bien documentada en Estados Unidos, y hicieron una película que se llama Fire in the Sky. Pues esta es la historia de él, espero que les gusten. A mí me gusta lo supernatural, como les digo, entonces que les guste esta historia. Comment, share, subscribe y les sigo trayendo más historias. Fuego en el cielo. Fire in the Sky es una película dramática de ciencia ficción estadounidense de 1993 dirigida por Robert Lieberman y adaptada por Tracy Torme. Está basado en el libro de Travis Walton, The Walton Experience, que describe una abducción extraterrestre. La película está protagonizada por DeBees Weeney como Walton y Robert Patrick como su mejor amigo y futuro cuñado, Mac Rogers. James Garner, Craig Sheffer, Scott McDonald, Henry Thomas y Peter Berg también protagonizan. Fire in the Sky recaudó $19,9 millones a nivel nacional con un presupuesto de $15 millones y recibió críticas mixtas. Fue nominado a 4 premios Saturn. Trama: el 5 de noviembre de 1975 en Snowflake, Arizona, el maderero Travis Walton y sus compañeros de trabajo, Mac Rogers, Alan Dallas, David Wedlock, Greg Hess y Bobby Cogdell, se dirigieron a trabajar a las Montañas Blancas. Esa noche, al regresar a la ciudad, los madereros ven una luz sobrenatural en la distancia a través de la línea de árboles. Al investigar, se encuentran con un objeto volador no identificado. Curioso, Walton sale del camión para examinarlo más de cerca, solo para que el objeto flotante reaccione y lo golpee con un brillante rayo de luz, arrojándolo varios metros hacia atrás. Temiendo que Walton haya sido asesinado, los leñadores aterrorizados escapan de la escena. Rollers decide regresar al lugar para recuperar a Walton, pero no se encuentra por ningún lado. Al regresar a la ciudad para informar del incidente, los investigadores, el sheriff Blake Davis y el teniente Frank Waters, reciben a los madereros con escepticismo. Waters, al darse cuenta de que había mucha tensión entre Dallas y Walton y que el grosero Dallas tiene antecedentes penales, sospecha de un crimen, una creencia que rápidamente se extiende al resto de la ciudad, dejando a los madereros como parias sociales. Después de que un gran grupo de búsqueda no encuentra señales de Travis, a los madereros se les ofrece la oportunidad de realizar una prueba de detector de mentiras. Aunque Dallas inicialmente duda, los madereros finalmente hacen la prueba con la esperanza de demostrar su inocencia. Sin embargo, Waters declara que las pruebas no fueron concluyentes y que tendrán que regresar al día siguiente para retomarlas. Rollers está indignado y se niega enojado, y los otros madereros hacen lo mismo. El administrador de la prueba les revela a Waters y Davis que, con la excepción de Dallas, cuyos resultados no fueron concluyentes, los registradores parecen estar diciendo la verdad. 5 días después, Rogers recibe una llamada de alguien que dice ser Walton. Lo encuentran en una gasolinera de Heber, vivo pero desnudo, deshidratado y gravemente traumatizado. Un ufólogo interroga a Walton, pero lo echan y lo llevan a un hospital. Rollers visita a Walton mientras está en la sala de emergencias y termina diciéndole que lo dejó después de que la luz lo golpeó pero que regresó a buscarlo. Walton parece enfurecido por haber sido dejado atrás y se aleja de Rogers, quien culpa a Walton de todo el incidente por salir del camión. Durante una fiesta de bienvenida a casa, Walton sufre un colapso mental y un flashback de la abducción por parte de extraterrestres. En su flashback, despierta dentro de un capullo viscoso. Al romper su membrana, Walton, desconcertado, se encuentra a la deriva en un entorno alienígena de gravedad cero dentro de un recinto cilíndrico, cuyas paredes contienen otros capullos similares. Luchando contra la baja gravedad, accidentalmente rompe un capullo cercano, horrorizado al descubrir que contiene restos humanos en descomposición. Explorando más a fondo, se dirige hacia un área vecina y ve varias figuras humanoides debajo de él. Dirigiéndose incontrolablemente hacia ellos, investiga y supone que las figuras inmóviles son en realidad trajes espaciales, uno de los cuales todavía está ocupado por una criatura extraterrestre. Walton intenta escapar,
pero es detenido por dos extraterrestres que lo arrastran por pasillos llenos de detritos terrestres, como zapatos y llaves, antes de llegar a una cámara de examen. Los extraterrestres sostienen a Walton, que lucha contra una plataforma en el centro de la cámara, lo desnudan y lo cubren con un material elástico que lo inmoviliza por completo. A pesar de los gritos aterrorizados de Walton, los extraterrestres lo someten clínicamente a un tortuoso experimento en el que se introduce una sustancia gelatinosa en su boca, se inserta un tubo en su garganta, se le abre la mandíbula y se le clava un dispositivo en el cuello. Luego, el equipo superior comienza a descender hacia él. Cuando una sonda ocular con forma de aguja se extiende hacia su ojo expuesto, Walton vuelve a despertar repentinamente de su flashback en el consultorio de un médico. Mientras entrevista a Walton, el teniente Waters expresa sus dudas sobre el secuestro y lo descarta como un engaño. Señala la nueva celebridad de Walton debido a los intentos de los tabloides de sacar provecho de su historia, creyendo que había fingido el secuestro para convertirse en una celebridad. Sin embargo, con la investigación cerrada, Waters se ve obligado a abandonar su búsqueda y abandona la ciudad. 2 años y medio después, Walton visita a Rogers, ahora ermitaño, y los dos se reconcilian. Los títulos finales informan que en 1993, Walton, Rogers y Dallas fueron sometidos nuevamente a exámenes poligráficos adicionales, los cuales aprobaron, corroborando su inocencia. Incidente de Travis Walton. El incidente de Travis Walton fue una supuesta abducción extraterrestre del trabajador forestal estadounidense Travis Walton el 5 de noviembre de 1975 en los bosques nacionales Apache Creek cerca de Heber, Arizona. Es ampliamente considerado como un engaño, incluso por los creyentes en ovnis y abducciones extraterrestres. Walton fue empleado por su futuro cuñado Mac Rogers con un contrato federal. El 20 de octubre, Rogers reconoció por escrito que el trabajo se había retrasado seriamente y que tal vez no se completara antes de la fecha límite. Esa noche, Walton y Rogers vieron The UFO Incident, una película sobre el presunto secuestro de Bernay y Betty Hill. Después de la transmisión, Walton supuestamente discutió la posibilidad de ser llevado a bordo de un platillo volante. En la primavera de 1972, el tabloide National Enquirer comenzó a anunciar un premio de $50,000 a cambio de pruebas de visitantes extraterrestres. En 1975, el premio se había elevado a $100,000. Travis Walton y el trabajo forestal de Turkey Springs. El incidente de Travis Walton se encuentra en Arizona. Turkey Springs, Heber, Snowflake, Phoenix, Turkey Springs. A unas 12 millas al sur de Heber, fue el lugar del contrato forestal y denunció el secuestro. Travis y el resto de la tripulación vivían a 30 millas de distancia en Snowflake. Travis fue detenido días después en una cabina telefónica en Heber. Después de su regreso, Travis viajó con su hermano Duane a Phoenix. Travis Walton nació alrededor de 1953 de Mary Walton, más tarde Mary Walton Callard. El 5 de mayo de 1971, Travis Walton y su socio Carl Rogers se declararon culpables de irrumpir en las oficinas de Western Molding Company, robar cheques de la empresa, falsificarlos y luego cobrarlos. La pareja fue puesta en libertad condicional durante 2 años, después de lo cual se les permitió declararse inocentes y limpiar sus antecedentes. En 1975, Travis, de 22 años, era miembro de un equipo forestal de 7 personas dirigido por el hermano mayor de Carl, Michael H. Rogers, de 28 años. El año anterior, Rogers ganó una licitación para un contrato federal para talar árboles pequeños de un área conocida como Turkey Springs en el Bosque Nacional Apache Sitgreaves cuando hizo ofertas inferiores a otros 2 contratistas. El trabajo de Turkey Springs requería el adelgazamiento de 1.277 acres para agosto de 1975. Roller solicitó, y se le concedió, una extensión hasta el 10 de noviembre. El 16 de octubre, un inspector del Servicio Forestal visitó el sitio y concluyó que el trabajo no podría completarse antes del fecha límite.
No completar el trabajo podría dar lugar a una multa de $2,500 y a la descalificación de la licitación de futuros contratos del servicio forestal. El 20 de octubre, Rogers escribió a su oficial de contratación del servicio forestal: honestamente no puedo decir si terminaremos a tiempo o no. Sin embargo, estamos trabajando todos los días con toda la mano de obra que puedo contratar. No dejaré de trabajar hasta cuando termine el trabajo o hasta que me pidan que pare. He tenido problemas considerables para mantener a un equipo completo en el trabajo. El área es muy espesa y los muchachos tienen mala moral debido a esto. Seguiremos. El 5 de noviembre, la tripulación denunció la desaparición de Walton. Recordaron haber regresado después del atardecer cuando Rogers detuvo el camión y Walton caminó hacia el bosque hacia una luz en el techo. Walton fue iluminado por un rayo de luz y Rogers se fue con los demás. La policía organizó grupos de búsqueda que fueron cancelados ante la insistencia de la madre de Travis. Después de 5 días y 6 horas, Walton llamó a su hermana desde una cabina telefónica en Heber. Walton vendió su historia al tabloide The National Enquirer, que publicó el relato y otorgó al equipo un premio de $5,000. En 1978, escribió The Walton Experience, que fue adaptada a la película de 1993 Fire in the Sky. Los escritores científicos Philip J. Klass y Michael Shermer destacan que un motivo potencial para el engaño era proporcionar un acto fortuito que permitiría a la tripulación evitar una fuerte multa financiera por parte del servicio forestal por no completar su contrato antes de la fecha límite. En 2021, Mike Rogers dijo que el incidente había sido simulado, pero luego se retractó de su declaración. Después de las entrevistas de 2021 con Rogers, los investigadores propusieron que se utilizara una torre de vigilancia de incendio cercana y su foco para crear la ilusión de un platillo volador que iluminaba a Walton con un rayo de luz. Incidente el 5 de noviembre de 1975, el jefe de equipo Michael H. Rogers denunció la desaparición de Travis Walton al sheriff del condado de Navajo. 6 miembros de la tripulación afirmaron que conducían por un camino forestal cuando vieron un objeto iluminado sobre el suelo cerca de la carretera. Informaron que Walton salió de la camioneta y corrió hacia el objeto, que lo iluminó. Dijeron que se alejaron con miedo, solo para regresar 15 minutos después y encontrar que tanto Walton como la luz habían desaparecido. A las 7:45 de la tarde, un miembro del equipo maderero llamó al oficial L.C. Ellison. Ellison, el sheriff Marlon Gillespie y el ayudante Kenneth Copeland condujeron hasta Heber para reunirse con los madereros. Rollers y 2 miembros de la tripulación acordaron regresar a Turkey Springs con los 3 oficiales, mientras que los otros 3 miembros de la tripulación se negaron a regresar y, en cambio, se dirigieron a casa en el vehículo de Rogers. Los 5 hombres buscaron en Turkey Springs hasta poco después de la medianoche, cuando el sheriff Gillespie detuvo la búsqueda hasta la mañana. Alrededor de la 1:30 de la mañana, el ayudante del sheriff del condado de Navajo, Kenneth Copeland, y Rogers visitaron a la madre de Walton. Según Copeland, cuando él le informó de la desaparición, ella dijo: «Bueno, así pasan estas cosas». Copeland dijo que estaba sorprendido por la calma con la que tomó la noticia y su falta general de sorpresa. Walton, su hermano mayor Duane y su madre fueron descritos por el sheriff como estudiantes de ovnis desde hace mucho tiempo. Debido a que la madre de Travis Walton vivía en un rancho sin servicio telefónico, Rogers la llevó a la ciudad para que pudiera llamar al hermano de Travis, Duane, y a su hermana mientras Copeland la seguía. Alrededor de las 3 de la mañana, la madre de Walton llamó a su hija y la despertó. El diputado Copeland quedó nuevamente sorprendido por lo bien que la familia de Travis tomó la noticia. Investigación de persona desaparecida en la década de 1970, los exámenes poligráficos eran una técnica común en las fuerzas del orden. El 11 de noviembre, los miembros de la tripulación se sometieron a exámenes de polígrafo para determinar si habían matado a Travis. Todos informaron honestamente que no lo habían hecho. Al día siguiente, 7 de noviembre, un grupo de búsqueda de casi 50 personas recorrió el área de Turkey Springs, pero no encontró a Travis ni ningún signo de altercado.
Las autoridades se sorprendieron cuando, después de unas horas, la madre de Travis les dijo, no creo que sirva de nada buscar más. Él no está por aquí. No creo que esté en esta tierra. Luego, el sheriff Gillespie despidió a los voluntarios. Sin embargo, a la mañana siguiente, el 8 de noviembre, Rogers y Dwayne Walton se quejaron en persona por la interrupción de la búsqueda. Como resultado, el sheriff Gillespie reunió otro grupo de búsqueda que incluía un helicóptero. Los periódicos regionales cubrieron la historia el 8 de noviembre, y ese día, un miembro de un grupo de interés ovni con sede en Phoenix grabó una entrevista de 65 minutos con el jefe de equipo Mac Rogers y el hermano mayor de Travis, Dwayne Walton. En ningún momento durante la entrevista expresaron miedo o preocupación por Travis, más bien, expresaron confianza en que Travis sería devuelto. Durante la entrevista, Rogers habló sobre el contrato forestal y dijo, este contrato que tenemos está muy retrasado. De hecho, el lunes se acabó el tiempo. No hemos trabajado en él desde el miércoles debido a esto y, por lo tanto, ganó. No se hará. Espero que lo tengan en cuenta. Los contratos forestales incluían una cláusula de caso fortuito que eximía a los contratistas que estaban en mora debido a circunstancias imprevisibles. Durante la entrevista, Dwayne reveló que él, Travis y su madre eran fanáticos de los ovnis y habían discutido previamente que si alguna vez veían un ovni, inmediatamente se pondrían directamente debajo del objeto porque la oportunidad de subir a bordo de un ovni ser demasiado bueno para dejarlo pasar. Dwayne insistió repetidamente en que Travis ni siquiera estaba desaparecido. Él sabe dónde está y yo sé dónde está. El 9 de noviembre, las autoridades continuaron la búsqueda de Travis hasta última hora de la tarde, cuando la madre de Walton volvió a solicitar que se detuviera la búsqueda. El 10 de noviembre, se estaban publicando historias sobre la desaparición de Walton en todo Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. El 11 de noviembre, la prensa informó que la madre de Travis sentía que seguir buscando a Travis sería inútil. También el 11 de noviembre, Rogers y los otros 5 miembros del equipo forestal fueron interrogados por el examinador del polígrafo del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, C. Hilson, para determinar si los hombres habían asesinado a Travis Walton. Todos negaron haber lastimado a Travis. Hilson opinó que 5 de los 6 hombres estaban diciendo la verdad y describió los resultados del 6º hombre, Alan Dallas, como no concluyentes. Walton regresa el 12 de noviembre, poco después de la medianoche. Walton realizó una llamada por cobrar a la casa de su hermana desde un teléfono público en Heber, Arizona. Llegó a su marido, Grant Neff, quien luego condujo para recoger a Dwayne y se dirigió a Heber para recoger a Travis. Neff informó más tarde que inicialmente pensó que la persona que llamó estaba ebria. Como parte del procedimiento de llamada por cobrar, Travis le dijo al operador su nombre. Ella reconoció su nombre como el del hombre desaparecido y alertó al sheriff Gillespie, quien envió a un ayudante al rancho familiar. El ayudante Glenn Fleck llegó a las 2 de la mañana, donde vio a Dwayne Walton transfiriendo combustible de un automóvil a otro después de haberse olvidado de comprar gasolina antes de que cerraran las estaciones locales. Fleck no reveló que sabían que Travis había regresado a casa y Dwayne no le dijo a la gente que habían encontrado a Travis. Buscando atención médica para Travis, Dwayne se acercó a un investigador de ovnis que había conocido días antes. El investigador los remitió al Dr. Lester Stewart, hipnoterapeuta. Dwayne llevó a Travis a reunirse con Stewart, pero sus primeras palabras fueron que Travis necesitaba un examen médico con pruebas de laboratorio y no estaba preparado para una regresión hipnótica. Stewart notó que Travis parecía muy confundido y recordaba a los drogadictos que había tratado. Stewart también notó que Travis tenía una pequeña lesión en el pliegue interior de su codo derecho, consistente con el uso de drogas intravenosas. Después de reunirse con Stewart, los Walton regresaron a la casa de Dwayne, donde los investigadores de ovnis organizaron una visita a domicilio de 2 médicos que también eran investigadores de ovnis aficionados. Cuando llegaron a las 3 de la tarde, Dwayne les prohibió usar su cámara o grabadora, ni les permitió hacerle preguntas a Travis sobre su experiencia.
Los médicos notaron la presencia de la aparente marca del pinchazo y estimaron que tenía entre 24 y 48 horas. Ese día, las historias sobre el regreso de Travis comenzaron a difundirse y la prensa comenzó a llamar a la casa de Duane en un intento de comunicarse con Travis. Duane finalmente informó a la policía sobre el regreso de Travis y llamó al sheriff Gillespie, quien insistió en ver a Travis de inmediato. El sheriff condujo 4 horas hasta Glendale y llegó a las 11 de la noche. Duane y Travis exigieron que el sheriff Gillespie no grabara la entrevista. Después de que un grupo ovni local facilitó la conexión, Duane y Travis se mudaron a una suite en el Sheraton Inn en Scottsdale. Los costos fueron cubiertos por The National Enquirer a cambio de acceso exclusivo a Walton y su historia. El 14 de noviembre, Travis se saltó una entrevista de polígrafo con la policía, pero esa noche, en presencia de reporteros del Inquirer, un médico asociado con un grupo ovni tuvo una conversación de 2 horas con Travis hipnotizado sobre el incidente. Al día siguiente, 15 de noviembre, Travis fue entrevistado por Jack McCarthy, un examinador de polígrafo independiente organizado por un grupo ovni y el Inquirer. McCarthy concluyó que Travis estaba involucrado en un gran engaño e incluso había estado conteniendo la respiración intencionalmente en un intento de vencer a la máquina. El 22 de noviembre, Travis apareció en la estación de televisión Call de Phoenix, donde fue entrevistado sobre el incidente. Travis afirmó que perdió el conocimiento cuando lo golpeó un rayo de luz y que se despertó en una habitación similar a un hospital, siendo observado por 3 criaturas bajas y calvas. Dice que luchó con ellos hasta que un humano que llevaba un casco llevó a Walton a otra habitación, donde se desmayó cuando otros 3 humanos le pusieron una máscara de plástico transparente en la cara. Walton ha dicho que no recuerda nada más hasta que se encontró caminando por una carretera 5 días después, con el platillo volante despegando sobre él. Wow, qué historia más horrible, que ese hombre pasó una experiencia bien mala. Wow, cómo lo torturaron, él vio gente muerta en el platillo allá arriba, vio como la gente lo pinta que cuando son adoptados que es una cosa bonita, una experiencia bonita. No, uno nunca sabe, cuando uno ya está de arriba, está en manos ajenas, pueden hacer lo que les dé la gana con uno. Espero que les guste el video, comment, share, subscribe y les sigo trayendo más historias y nos vemos la próxima. Cheese out.